día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti. Jesús Quintana, el oso activo siempre. Estamos aquí. Aquí en Corti The Show. Mucho ha pasado en la última semana en el BCN. Muchísimo. Ha pasado mucho, así que tenemos que hablar de todo eso. Pero no sin antes darle las gracias a todos por estar aquí en Corti The Show. Súper importante que te suscribas a este canal de YouTube, Jesús Quintana. Lo primero. Eso vamos a arrancar por ahí. Es gratis. No tienen que pagar membresía. Nada. No tiene, lo único que tiene es una cuenta de Gmail. Y eso lo tiene todo el mundo. Exacto. Y la cuenta de Gmail es gratis también. No cuesta nada. Así que suscríbase, dele subscribe, dele like, que también es gratis el like. ¡Ey! Es gratis el like. Hasta ahora, mira, salimos económicos. No ha gastado ni un peso. Rapidito, le Mira. mandamos el verdadero contenido del BCN de gratis. Ya. La campanita, gratis también. ¡Ey! ¿Qué ofertón? ¡Sacho! Y como si fuera poco, los comentarios. ¡Ey! Gratis. También gratis. Así que usted haga Claro. todo eso de gratis para que esté ganando en la vida. Oye, y si quiere que otra gente lo vea y quieres compartirlo, mira el share. Gratis. También. Así que ¿Entiendes? eso es lo que hay. Vaya a Instagram, a Jesús Quintana PR, follow Mira, de gratis. También de gratis. Corte Mira para underscore allá. PR en Instagram de gratis. Oye. Todo eso es gratis. Así estamos hoy regalando las cosas y los follows y esas cosas. Así que eso, Pide que hay. eso es lo que hay, Corillo. Puerto Rico Sports Nation en todas las plataformas: Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados por ahí. Este es el ESPN Boricua. ¡Hey! Eso es lo que hay. Esa es la que hay. Bueno, Jesús Quintana. Hay que comenzar por lo más obvio: los Piratas de Quebradilla. Ay, Dios mío. La novela del pirata. Siempre lo hacen. Siempre en algún momento. En algún momento pasa algo, siempre. Oye, el sol sale por la mañana, la luna sale en la noche y el pirata siempre va a hacer un papelón. Siempre hace algo. Siempre, en Qué algún momento. Eso Qué seguro. triste, fíjate, es triste porque la realidad es que el pirata estaba teniendo una temporada espectacular. Contra viento y marea le llegó todo el mundo. Obviamente Stockton pues se lastimó, pero regresó. Está por ahí, está activo. Jean Clavel llegó. El único que no ha llegado Díaz. Bendito. DH. Todavía siguen la pelea de Todavía Díaz. sigue la pelea de hace 2 años en esta ya. Vamos a ver. Pero el técnico de los Piratas de Quebradilla, Juan Cardona, que continúa en una novela. Ese es otro que está en la novela. Porque el año pasado, pues con Arecibo, lo lleva a playoff, mejor equipo, se gana Coach of the Year. Sale en primera ronda contra los Osos de Manatí. Y entonces, sorpresivamente, como siempre ha pasado en los últimos años, el Coach of the Year se queda sin equipo. Creo que obviamente habíamos hablado de eso en un programa hace un montón de meses atrás, que Juan Cardona no le había dicho a Arecibo que no rotundo, sino que tiene unos compromisos en NCAA y que les dejaba saber qué es la que hay. Obviamente para Arecibo pues se movió más rápido. Se movió más rápido, aunque supuestamente ya había, antes de que acabara la temporada, Ya había ya con acuerdos y conversaciones con iba a decirlo en inglés, el Now. Ya. El que es ahora dirigente de Arecibo, Arance Colón. Sorpresivamente, Juan Cardona renuncia de su posición de director técnico de los Piratas de Quebradilla. Obviamente, tú tener un equipo así de caliente y de momento renunciar, pues deja muchas cosas a la imaginación. Obviamente, después de todo ese revolú, el apoderado Ernie Cambó habló. Y eso es una novela. Aparentemente, luego del juego de Ponce la semana pasada, Juan Cardona renunció. ¿Por qué renunció todavía? ¿Salió porque realmente renunció? Bueno, salieron los rumores de diferentes desacuerdos que hubo, ¿verdad? Con el apoderado. Stockton parece que tuvo como que mucho que ver con eso. Parece Claro. que quiere que traigan nuevamente a Smith luego de que Stockton se lesiona. No iban a traerlo, iban a traer a otro jugador y eso a Cardona parece que como que no iba porque No tenía una gustó. fórmula que estaba funcionando. Claro. ¿Por qué vas a cambiármela? Supuestamente también mejoraron a Stockton. Parece que de antemano se sabía que Stockton no estaba, 100%. al 100% y como quiera pues impulsaron a que Stockton llegara y todo lo demás. Realmente pues eso fue como que las mayores de las consecuencias. También salió que los jugadores lograron convencer a Cardona luego de que, ¿verdad? De la manera volátil o como quieras llamarlo, se renuncia como que pues que regresaron al equipo y parece que ahora se accede a eso. Pero ya la franquicia dijo como que no iba a aceptar, ¿verdad? No iba a aceptar nuevamente. Y con lo de Nicambó, después cuando hace sus declaraciones, estoy un poquito en desacuerdo porque lo vi como una manera de déjame limpiarme a mí. Claro.
y tirarle todo el fuego al que se fue. Cuando realmente, mano, él te dio, o sea, estás número uno gracias al gran girasón que le dio a ese equipo, ¿me entiendes? Como que eso no me encantó lo que hizo no me encantó lo que hizo ahí y pues no sé qué ahora le espera el Pirata de verdad. Estoy de acuerdo en muchas partes con Juan Cardona. Estoy de acuerdo en algunas cosas con Ernie. Porque obviamente si tú renuncias, pues renunciaste, ¿me entiendes? Esto no es un jueguito de que renunciar, pues no quiero renunciar, qué sé yo. Usted renunció, pues renunció. ¿Me entiendes? Aquí no estamos para pataletas y demás. Okay. Así que esa es la parte que yo entiendo del apoderado. Obviamente, más que tu ego, más que tu forma de pensar, tú tienes que pensar que tú eres apoderado de una franquicia que se merece, un equipo como los Piratas de Quebradilla que se merecen estar, o sea, ya llevan los últimos 2 años siendo eliminados en primera ronda por el Gigante, después que teniendo equipos grandes, equipos buenos para poder, pero se encuentra con el Gigante. So, yo creo que este era un redemption year, ya que no tienes que cruzarte con los Gigantes. Nadie de la sección hasta la final. Y obviamente estabas primero. Entonces, pues vas a jugar con el cuarto lugar que pues se supone, ¿verdad? Se supone que sea ventaja para ti. Tienes ventaja de cancha local. Se supone que sea ventaja para tú poder por fin salir de esa primera ronda y matarte hasta que llegues a tu final. Yo creo que tiene que haber... y debe ser difícil un poco, ¿verdad? Esta situación de lo que quieren los apoderados y lo que quiere un dirigente. El dirigente es el que está en la cancha. Y el dirigente sabe sus piezas. Yo creo que el peso grande y un aplauso a esos apoderados que le permiten a los dirigentes tomar el control de esa rienda. Tú simplemente estás ahí yo creo, para mí, obviamente, un apoderado, pues tiene mucha influencia también, si sabe mucho del negocio y demás. Pero por eso es que yo creo que todos los equipos deben tener un general manager. Una persona que se dedique a eso, ¿me entiendes? Que se dedique. Por eso es que yo creo que parte de las cosas grandes que ha tenido los Vaqueros de Bayamón, que ha tenido los Cangrejeros de Santurce, es que tienen un general manager bona fide. Alguien que conoce el juego en todos sus aspectos. Y han logrado construir el equipo de esa magnitud para poder llegar a eso. Obviamente, aunque el general manager de los Vaqueros de Bayamón más bien es Carlos Arroyo, que es coapoderado. Sí, pero es una persona con conocimiento. Pero una persona con nombre, conocimiento que puede traer gente. Obviamente... Y entiende lo que se requiere dentro de la cancha para poder llevar un campeonato. Allá en Santurce está Rolando Rutuniel, está Edgar Padilla, que son tipos que también conocen mucho del juego y por eso es que han llegado a eso. Y obviamente, pues, los apoderados allá con, ¿verdad? Con Bad Bunny, que no se liga tanto a eso, pero está Yomi, está... ¿cómo se llama el manejador de Bad Bunny? El de Rima. Noah Assad, que le permiten a esta gente y por eso construyen esto para poder permitirles a ellos junto con el dirigente a que construyan este juego. Se habló que Juan Cardona pidió, ¿verdad? Según dijo Ernie Campo, que eso fue un clase bochinche que yo me quedé, wow, sacando los trapos. Por eso digo que ahí fue donde yo me llegué contra. Sacando los trapos sucios. Que sabe lo que hiciste con esto, ¿me entiendes? Cogió y traen a Curbelo. O sea, él pidió que draftearan a Curbelo. Pidieron que trajeran a Curbelo y después pidió que lo cambiaran. Que eso está medio raro, porque contra Curbelo jugó contigo, tú sabes lo que da, pero al mismo tiempo puede haber sido dos cosas: que no había minutos para él, o que él entiende por qué Curbelo no ha llegado más alto por sus actitudes y demás, y no quería dañar esa química de juego en Quebradilla. Puede ser muchas cosas. Anyway, sabemos que si quieren entrar un bochinche, que esto vaya a causar un bochinche mayor, no lo hacen, porque yo he visto a Curbelo con Juan Cardona. Claro. Son hay familia. No, esto es un negocio. Por si acaso, si alguien quiere pensar que esto va a ser como con un issue ahora. Esto es un negocio. Aquí somos amigos de esto, pero en la cancha hay un negocio, ¿me entiendes? Claro. O sea, y hay mil razones por las cuales tú... Claro. A lo mejor entendías cuando lo pediste para draftearlo, entendías que... Oye, o a lo mejor eso mismo. A lo mejor entendías que sí. Oye, si tenemos derechos de Curbelo, a lo mejor hasta por el mismo cambio me conviene. O sea, es un nombre que la gente va a estar interesado y nos van a dar quizás otro pick de otra ronda en otro momento. Realmente no me acuerdo cuál fue bien el cambio de Curbelo. Pero anyways, como que también puedo haber pensado en, ok, si tengo Curbelo, aprovecho que tengo Curbelo y puedo moverme a lo mejor en gente interesada en Curbelo y todo lo demás. Yo creo que ahora mismo los Piratas de Carillas están segundos en la sección. Ya clasificaron, by the way. Ya clasificaron a juego y medio de los Capitanes. Pero han perdido los últimos 3.
Obviamente, en este momento de la temporada, ya los que clasificaron están buscando dónde ponerse en la tabla. ¿Con quién tú quieres marchar en esa primera ronda? Exacto. Ahora mismo le tocaría con los Leones de Ponce, que es un buen match para Quebradilla. Aunque los Leones de Ponce están jugando muy bien. Pero es un buen match para Quebradilla. En todo... contra los Capitanes sería. Que están terceros. Es 2 y 3. 2 y 3. Contra los Capitanes. Tú no quisieras eso. Los Piratas de Quebradilla no quisieran eso. No. Así que a ti te gustaría terminar primero. Pero estás a medio juego solamente de Mayagüez. Están ahí. Están ahí. So, este es el push de Quebradilla para poder entonces meterse primero nuevamente y poder marchar con un equipo de Ponce que definitivamente es mucho mejor match que los Capitanes de Arecibo. Se supone que sí. ¿Qué tú harías? ¿Tú te quedas con el coaching staff que tiene? Obviamente trajeron a un asistente técnico. Tienen todavía a Ángel Daniel Basallo. Que inicialmente se había dicho que se había ido, pero no se quedó. Pero no se quedó. Se quedó. ¿Qué tú harías? Tú los Piratas de Quebradilla. Obviamente la moral debe estar super down. Tú te quedas con lo que tienes, traes a alguien. Hay gente sin trabajo ahora mismo. Dirigentes buenos, Omar González debe estar por ahí. ¿Qué tú harías? No, ya realmente, bueno, yo creo que ya hicieron declaraciones como quiera de lo que ya hicieron. Que no me acuerdo el nombre ahora, tengo que buscarlo. La guerra de PCN lo puso. Sí. El nombre del asistente que ahora va a estar full el resto de la temporada. Pero yo hubiese hecho lo mismo. O sea, realmente ya es muy tarde. Jorge Otero es el que va a estar según el cuerpo técnico de Quebradilla. Y el que se iba a quedar como dirigente como tal es Dante Calabria. Ajá. Que tiene asistente. Experiencia en otros lugares. Creo que de Italia él coachó y otros lados más. Sí. Italia y Estados Unidos. So, yo realmente hubiese hecho eso mismo. Cojo a alguien que ya yo tenía y lo promuevo. O sea, sí, que conoce ya lo metía como dirigente full. Porque es muy tarde para traer una persona con una filosofía completamente diferente a la de Juan Cardona. Más como la de Juan Cardona están... O sea, bueno, no hemos visto con Arecibo. Sí, o sea, tú notas la diferencia de cómo se jugaba con Juan Cardona y con Alex Colón. Y lo digo por estilos de coachar. O sea, que Juan Cardona es mejor que Alex Colón. Te estoy diciendo que estilos... Te pregunto una pregunta. Estilos de... Sí, es mejor. No voy a decir que no. Es mejor. Oye, Juan Cardona es de los mejores 5 coaches que tenemos en el BCN. Claro. Eso está claro y no tengo que discutirlo. Me mojo los pies tranquilo. No intentaste, pero tranquilo, aquí estamos. Eric, pues se me fue el punto de... Ajá, que era muy tarde para traer ya a alguien nuevo con una filosofía nueva. No como los casos de Manatí, como los casos de Guaynabo, que pues estaba ya en medio de eso te queda todavía, que pues puedes hacer la movida de una filosofía nueva y ver qué pasaba. Pero no, yo ahora espero a los seasons y ahí me muevo a traerme a alguien nuevo. Depende cómo pase. Va a ser como Denver en la NBA. O sea, que Denver votó al coach que anda como 4 juegos de temporada regular. Eso mismo. Y ya te quedas con tu asistente hasta el final, hasta donde llegues y... El año que viene intentamos ver a quién metemos full. ¿Consideras tú que este cambio de... o sea, todo lo que ha pasado en Quebradilla en estos días, de la renuncia de Juan Cardona, el Nicambó con sus declaraciones y demás, le va a costar la temporada a los Piratas de 100%. Quebradilla? Los playoffs, early out, primera ronda. No sé si early out, primera ronda, pero les cuesta. No van a ganar este año. Yo ya no puedo darte ese pronóstico. Dije, muy probable son un equipo finalista y todo lo demás porque Juan impactaba demasiado. O sea, todos están así, tan volátiles dentro de cancha, como que era que la chispa de ese equipo, como que si estaban abajo, él buscaba la manera de llevarlos a la contienda y todo lo demás. Y no sé si... Bueno, ya lo estamos viendo. Ya no lo tienes un equipo finalista. Es que tiene, ok, te hago esta pregunta. En papel tienen todavía las piezas para hacerlo. Pero para mí la dirección tiene mucho. La pregunta es, Quintana, ¿ves los Piratas de Quebradilla finalistas, sí o no? Es fácil. Ahora mismo no. No, ok. Ahora mismo no. Te hago esta pregunta porque el programa pasado te llenaste la bocota. Ney. Y tus fieles seguidores también me escribieron que el cambia de los pergaminos. No sé si entiendes ahora por qué los pergaminos cambian. ¿Cuándo yo puse a los Piratas en la final? Yo no lo he puesto. Claro que sí. Claro que no. Tú lo pusiste. Te busco los clips. Tú los pusiste. Te voy a buscar los clips. Tú los pusiste. Ahí está el detalle. Yo te dije solamente que tenía para Arecibo o Quebradillas en la final. Nunca puse a uno. Por eso. ¿Qué acabas de decir? Nunca puse a uno. Pues por eso, pero nunca puse a uno. Pusiste o Arecibo o Quebradilla en la final. Ahora Quebradilla no va para la final. Ya no está en la final. Tú dijiste Arecibo o Quebradilla en la final. Eso fue lo que dijo.
Arecibo Quebradilla en la Está en final. esa provincia. Yo definitivamente dije Quebradilla. No, para pero la final. dijiste Quebradillas o Arecibo en la final. En Y lo que ahora tenía. no es finalista. Pues entonces cambiaron. Solamente para que entiendas, Está solamente bien. lo que quiero que entiendas lo es que que... quiero que entiendas es que yo no soy el de los pergaminos. No por eso, pero como Yo no estoy por ahí elogiando como que yo soy el sabelotodo del futuro y todo lo demás. no todo el mundo puede tener esta. Está bien, lo que te quiero decir, como tú se supone que sepas todo y todo lo demás, pues no puedes estar con el cambia y cambia. Tú estás yo con el- sí, porque yo no tengo ese don, yo no tengo ese regalo de lo más altísimo del universo. Lo que pasa es que tú no sabes... tienes tú, ¿me entiendes? Ni te voy a dar la fórmula cómo trabajan los pergaminos. Así que no me puedes juzgar No igual. te voy a trabajar. Yo te juzgo porque tú sabes del tiempo. No te voy a decir cómo trabajan los pergaminos, pero para que veas que según según las situaciones, las cosas cambian. Eso es lo que hay. Te quité limpiar, pero... qué hacho, bueno, qué hacho, bueno. Te quité limpiar, pero... Para ti, persona que me escribió en Instagram, que me dijo, Jesús Quintana te lo dijo, está con el cambia y cambia. Ahí tienes a tu rey, como dijeron a Cristo. Yo en ningún momento los puse fuego en la final, pero está bien. Pero lo pusiste. Digo, como una de mis opciones está bien, pero Siga- llegar aquí, siga- que llegar aquí, pues está bien. Sígame pues, en eso Instagram pasa. que durante la tarde voy a subir un clip de Jesús Quintana. Está bien. Nunca lo puse, by the way, pero ok, tranquilo. Voy a ti. Eso es lo que me gusta como los pergaminos trabajan así. Sí, no, claro. En algún momento siempre El Cortidamus no siempre, falla. siempre caen. Siempre caen. Ach, ach. Eso es lo que hay. Ajá, continúa. Quebradilla es el layout. Quebradilla es el layout. Ok, so después de todo el speech que tú me acabas de dar. O sea, después de todo el speech que tú me acabas de dar, tú vienes a decirme a mí que Quebradilla. después que tú pusiste Quebradilla finalista del BCN, No, yo puse a los capitanes agresivos y van a ser me vas a hacer buscar el... Sigue hablando ahí. Los capitanes agresivos. Sigue hablando ahí. Sigue hablando ahí. Esto, debido a la situación que pasó con el director técnico Juan Cardona, early out a los Piratas de Quebradilla. Lamentablemente. Mira para allá. Mira para allá. Lamentablemente. Después viene que descarado a decir que yo... Lamentablemente. ¡Wow! Eso es lo que hay. Wow. Así que me gustaría, realmente me da mucha pena No puedo ni creerlo. que los Piratas de Quebradilla estén en esta situación y que Jesús Quintana esté también en esa situación. Yo no puedo ni creer lo que acaba de pasar. Pero definitivamente los Piratas de Quebradilla con esa baja de su técnico Juan Cardona es lamentable. Muy lamentable. Jesús Quintana. No, es lamentable. Es lamentable, definitivamente. Yo... No, y 100% o sea, para mí la dirección tiene mucho que ver en Mucho un que equipo. ver. Y pues te digo, las piezas están. Esto es un equipazo. O sea, cuando tú pones esto en papel, esto es... O sea, hemos hablado de Arecibo y Quebradilla. Cuando ves en papel, los dos equipos completos son dos mejores de esa sección. Pero aquí vamos al otro lado. Mira Mayagüez. Mayagüez ahora mismo... Y tú eso puedes- vamos a hablar. Tú quizás puedes ver de cuando lo ves en papel, comparando con las otras plantillas, dices, pues no, quizás no es el... Ya que Quizá- tocas ese tema, Nos vamos a meterle luego en la guaguita, yo creo. Creo que lo que sé por dónde viene. ya que tocas ese tema, obviamente ante la salida de Juan Cardona, el Coach of the Year no va a ser de él. Exacto. La pregunta es Jesús Quintana, ¿quién va a ser el Coach of the Year? ¿Quién va a ser el coach of the year? Eso obviamente vamos a tener un programa para eso. Sí. Pero ahora mismo, si tuviese que decirlo hoy, ¿quién para ti se merece entonces, ya que Juan Cardona, que se supone que era la persona que estaba a galope para ganarse ese premio, nuevamente por segundo año consecutivo se lo iba a ganar? Era probable. ¿Quién ahora para ti debería ser entonces el galardonado? Vuelvo a... Los dos que están número uno ahora mismo en sus secciones. Yo creo que Cristian y Pipo deben estar... Fíjate, yo creo que la realidad es que sorprendentemente, Pero Pipo lo que está haciendo con Mayagüez es... de verdad, que tener un equipo de Mayagüez primero, con un récord de 18-11. Ellos tuvieron, creo que 15 victorias el año pasado en total. 18-11 primero en la sección por encima de Quebradilla y Capitanes, con esos equipazos que tiene. Y tú vuelves, Oye, y repito, más Ponce también. Como que tú no puedes a Mayagüez por encima de Ponce. tú ves al equipo de los Piratas de Quebradilla que después se le fue su caballo, el más caballo se le fue. Y todavía están jugando de esa manera. Es digno de admirar de ese dirigente. Y yo creo que debería ser, si no es él, debería estar segundo. Sí, pero yo te digo, está ahí. Pero eso de verdad, y si lo dan realmente es como que, mano. Entonces, pero tu primer año en la dirección. Por eso, O sea, tú llegaste y cambiaste la cultura de este equipo. Mira, dice Jesús Quintana me dijo antes de empezar el programa que aparentemente el programa era el dirigente anterior. Mira este.
Era es que de verdad que eres. Eso dijo Que Jesús sí, Quintana. señero eres. Claro que no. Yo no dije eso. Jesús Quintana dijo que aparentemente... Entonces, ¿cómo lo usas? No, fuera del aire. Que entonces no hay manera que yo pueda ahora vaquear. Dijo Jesús O sea, Quintana que aparentemente lo que hacía falta era un cambio en la dirección y ahora las cosas Claro, cambiaron. no, definitivo, claro. Ujú. No, embuste no. Pero es algo de pensar. No, pero realmente hello. Es algo de pensar. Pero también Los la refuerzos del franquicia cambio, claro. se quedaron, ¿me Claro, entiendes? claro. Es por primera vez en la O sea, historia. él no tuvo la mala suerte, Cristian. Claro. O sea, contra, también vamos a ser realistas. Definitivamente. O sea, los tipos se quedaron. Se que contra, quedaron. amén. Se le fue uno nomás. Uno, pero no fue por las razones que hemos visto en Claro, otros, ¿me claro, entiendes? claro. Como contra, se te quedaron los tipos. Por fin. Así que, coño, ¿entiendes? Qué bueno que el Mayagüez está así. Me alegro mucho por Georgie Pacheco. Que verdad que está tirando una temporada bien dura y sus refuerzos han hecho trabajo espectacular. Yo creo que estoy contento con los indios de Mayagüez y con su gerente Oye, Pupo. y los vi el juego yo te escribí todo porque me quedé como que bobo de la intensidad defensiva. Sí. Entonces, Pipo es lo mismo que Juan. O sea, se mete en la cancha, está ahí como que la dirección tiene un montón que ver como un equipo juega. Esa defensa parecía a los drills que hacía Coach Carter en la película. ¿Qué? Que llegaban todos ahí rápido. Sí, en verdad. Todas las piernas frescas, Sí, son sí, rápidas. sí. No, de verdad que tiene. qué bueno De por verdad ese que equipo. Mayagüez hay que darse. Vamos a hablar del calentón, Jesús Quintana. Los gigantes de Carolina Canóvanas. Ay, teníamos que. Tocó. Tocó. Yo he estado bastante bias este año. Digo, no he estado tan bias este año. A mí no me metas ahí. No voy a comentar al No he respecto. estado ahí. tan bias este año, así que relájate. No voy a comentar al respecto de eso. No voy a comentar al respecto. Un saludito, primero que nada, un saludito a una fanática del baloncesto superior nacional y los gigantes de Carolina Canóvanas, que me escribió en el post que yo puse, que subimos de los Projected 5. Ajá. Que dejen de estar mintiendo a la fanaticada. Ah, lo vi. Qué sé yo. Voy a explicar con peras y manzanas qué significa un Projected 5. Ujú. Esto no es las noticias Tele 11, Televicentro y nada por el estilo. Esto es un podcast donde nosotros cogemos información que está por ahí y hacemos nuestra propia película. Hay muchas cosas, como hemos visto, que han sucedido. Les dijimos lo de Wiley hace par de esto. Ahí está Wiley. Exacto. Le dijimos lo de Alex Abreu, que esto, Alex Abreu. Isaac Sosa. O sea, aquí la formación es bastante, ¿verdad? Oye, hemos. Bastante certera. Claro. Con esto dicho, pues proyecte significa proyectado. O sea, si esto pasa, esto es lo que va a pasar. No hizo official, no dice nada. No es oficial, no dice... Esto es proyectando lo que va a pasar. Si tú te emocionas demasiado, pues eso es entonces problema personal. Exacto. Pero en este caso, es la primera vez, cuando le dije lo de Chavas Napier, es la primera vez, y yo llevaba años con Carolina, lo pude conocer y todo, visitó y todo acá. Es la primera vez que esas conversaciones llegan a este nivel. De que hay un contrato ya sometido, de que hay conversaciones con el pana, porque este pana nunca aparecía, ahora hay conversaciones con el pana. No había nada. Sí, porque se dice que venía, era rumor de... Sí, rumor de pasillo de siempre. Obviamente, como, el tipo de reserva de Carolina hace 20 años. En este caso, hubo hasta una entrevista en un podcast donde Héctor Horta hace las expresiones de que sí hay un contrato. Oye, y definitivamente para que el Héctor Horta haga una declaración... papi, eso es que hay algo ocurriendo porque él es de las personas que no dice nada. Bueno, imagínate lo de Jacob Wiley lo habíamos sacado hace semana y pico. Y él callado. Y lo dijeron el día del juego. Así que, o sea, esto es la primera vez que sucede. Obviamente, yo me imagino que ante la ausencia de Tremont Waters, pues este año esta gente se puso para eso. Mira, te necesitamos. Y eso lo sabe todo el mundo. El equipo de los Gigantes de Carolina necesita un armador. Kobe Simmons no es un armador. Como hicimos es un metebola, como si fuera un macho de Jesús. Obviamente, claro. Entendemos, antes que empiecen, entendemos la magnitud de la diferencia. Sí. Pero un jugador que es un shooting guard, un metebola hecho point guard. Por eso es que la bestia, el Undertaker, el 3 veces campeón del baloncesto superior nacional con 3 equipos diferentes, la eminencia, el sensei Carlos González. Ese lo dice nueva, el sensei. El sensei. Carlos González Aguadía, Puerto Rico, el mío. Ese es mío. Decidió poner a Wander Ortiz en la rotación regular. ¿Por qué Jesús Quintana? No, oye, el juego es un point guard natural. Es un point guard natural. Defensivo también. Muy defensivo. Impacta. Claro. Energía. Claro que sí.
No, definitivo. Oye, el ¿Y equipo es le ha resultado o no? Claro, 100%. Le ha resultado. 100%. Para llevar a Manatí Y para llevar, a los criollos de Cagua. Llegan 2 victorias grandes. La bestia. No. Y oye, la llegada de Jacob Wiley. Jacobito. Mr. Energy. Jacobito. Perdón, eso es de Rebel, pero Jacobito. Jacobito de allá de El Coyo. de Metrópolis allá en Carolina. Jacob Wiley del barrio San Daniel de Arecibo. ¡Ey! Jacob Wiley llegó y yo hablé con el sensei. El sensei me dijo, Corti, yo creo que esto es lo que yo necesitaba. Ya. Y hasta ahora ha producido. Metió 21 ayer. No, y se notan. La diferencia. Y mira cómo solamente una pieza empieza a cambiar las cosas. ¿Cuánto metió ayer Jesús Cruz? Metió 17. ¿Y Rommel? ¿Cuánto metió Rommel? 17. ¿Por qué? Porque ahora tienes un armador que puede distribuir. Ganaron en la casa. Ganamos. Imagínate. Que eso es grande. Ganaron en la casa. Imagínate. Ganaron en, papi, esa cancha. Oye, por 30. Imagínate. Esa cancha tiene lo que tiene es un trabajo, un fufu. Bueno, imagínate, ganaron. Yo imagino que ayer los fanáticos gigantes bebieron hasta que no podían más nada. Yo dije, mano, wow. 2-0 desde la llegada de Wiley. Volvemos al tema de Chavas Napier. Obviamente, Chavas Napier está en la final ahora mismo de la Liga Alemana, batiéndose el cobre contra Alfonso Plomer. Que también imagino que los Arecibo está loco de que llegue Plomer. Sí. Yo creo que esta serie sea lo más rápido posible. Yo imagino que cuando eso se acabe, pues entonces veremos si Chavas por fin... Porque otra de las cosas que Chavas no había nunca venido era porque siempre tenía compromisos internacionales, que hay billetes, ¿me entiendes? Claro, porque yo me imagino que Chavas sueña todavía con llegar a darte otra moja de pies en la NBA. Y pues... Y las lesiones. Siempre estaba lastimado. Eso fue lo que por fin encontraron a Chavas saludable. Y sin compromiso. Sin compromiso luego de la Liga Alemana. Ajá. Hay una posibilidad no tan remota como antes que Chavas Napier. Yo me imagino que lo que necesita Héctor es un tipo como Chavas Napier. Eso que lleva el juego, olvídate de eso. Ahí está el Projected Starting Five. Chavas Napier en la 1, Kobe en la 2, Doolittle en la 3, Wiley en la 4. Wiley en la 4. Entonces aquí tenemos el misterio de George Condit. Ay. El mío. Que no llega, tú dices. Aquí hay un detalle con Condit. Condit ya está en Estados Unidos. Sí, Condit no está en España. Condit está en Estados Unidos. Pero Condit está descansando. Ahora mismo Condit está de descanso. Esa es la que hay. Eso es projected. Eso no es Projected. Condit Eso está oficial. descansando. Eso es oficial. Está con su familia. Hace tiempo estaba lejitos por allá en España. No hubo mucho tiempo por allá. Jugó por allá un tiempo. Así que está con su familia. Quiere estar allá. Obviamente Condit sabe la necesidad de los gigantes de la Carolina que Está claro. de lo que hace falta a él. Porque si tú tienes a Condit entrando en la 5 desde primera, entonces, como tú dijiste ahorita, vas a Wiley a la 4, que es su posición natural. Doolittle a la 3. Doolittle a la 3, que es su posición natural. Entonces, Kobe Simon en la 2, que es su posición natural. Y te llega Chavas. Y es un 5. Tienes un 5 poderoso. Entonces, tu alineación de toda temporada es tu banco. Y tu alineación de la temporada O sea, en el tu banco. starting five de todo el año Que ya se convierte en tu banco. Que ya cogieron ya. Ellos están Sosa, sueltos. Tienes a Sosa, Huerta, tienes a Huerta, a Evander. a Evander, Llevando el a juego. Jesús Cruz, Y a Jesús Cruz, Franklin. a JJ Romer, Franklin. Tienes un equipo heavy. Apretón gigante. Ahí. Apretón gigante. Y obviamente en los X y 0, Jesús Quintana, Ahí va. el mejor. El mejor en el X0 en el baloncesto superior nacional. Tiene nombre y apellido y nació en Y Aguadilla, 50 Puerto Rico. sobrenombres. El Sensei. El Undertaker. Sigue. El 7 y 0 en juego 7. Ajá. El director técnico de la selección nacional. El 3 veces. El 3 veces campeón ¿Con qué? del baloncesto superior nacional con los Piratas de Quebradilla, con los Santeros de Aguada y los Gigantes de Carolina. El calentón, el más duro. Carlos González. El mío. El mío. ¿Cómo fue? En los X y 0 él es el mejor. ¿Está bien? Él es el mejor en los X y En 0. ningún momento estoy de acuerdo contigo. Ese es el mejor coach de este país.
en los X y Z. Bueno, por algo es el coach de la selección nacional. Por eso es el coach de la selección. Por eso es 3 veces campeón. Por eso es que tiene todo el resumen que Corti. Por eso es el tipo. Todos los martes y jueves a las 7 p.m. te aseguro que el resumen de Carlos González estará presente en nuestro programa. Y yo me paso hablando con él esto y nos pasamos hablando y decía, la otra vez me dijo que nunca se te olvide quién es la cabra. ¡Hey! ¡Hey! Él sabe que es la que hay. Así que eso es lo que significa un proyecto de Starting Five para mi amiga de las Gigantes. Que Que digo que eres un estaba embustero. insultada. Ella estaba insultada. Era un embustero. Un bustero. Que debe estar mintiendo a la gente. Qué feo te queda, Corti. Qué feo te queda. Entonces, el problema es que año tras año, después que pasan las cosas, entonces vienen a donde me a escribirme. ¡Diantre, Corti! ¡La pegaste! No me traten así. No me traten así. El Corti Damus, Eso es lo señoras y que hay. señores. Jesús Quintana. A los Gigantes de Carolina Canóvana le quedan los siguientes juegos. Mañana es importantísimo. Mañana es un juego muy importante. Ganan y oficialmente tenemos los 4 equipos que hacen playoff. Mañana ellos juegan Con los indios de Mayagüez. contra los indios de Mayagüez, los calientes indios de Mayagüez. Y juegan en la C. Juegan... Creo que es en la C. Sí. Sí. Eso es triste. Eso no me gusta tanto. Usted no. Pero juegan en la C. Pipo va a querer darle un palo para que no celebren mañana. ¡Ey! Mañana hay que ganar ese juego. Mañana Carolina va a ganar ese juego. Ya. Asegurado. Eso está escrito. Está escrito. Los pergaminos aparecieron. Eso está escrito. Los pergaminos no fallan. Tú sabes que no. ¡Ey! Nunca. Never. Gigantes de Carola mañana clasifican a los playoffs. Coño, qué bueno. Déjame cuarto lugar. Déjame ir a guillarme contra los Vaqueros de Bayamón. Oye, ¿te puedo decir un chiste? Adelante, por favor. Me parece gracioso como estos playoffs son el presente y el pasado de los vaqueros. Así es. Ahí están los vaqueros actuales, que son los de Cristian del Mau y esta cepa de jugadores. Fuera Javier Mojica, que ha estado, ¿verdad? Siempre ahí. Pasamos a Santurce, que son los vaqueros de Santurce. Los Vaqueros de Santurce. Con Angelito, con Benito, Javi González, Coach Nelson Colón. Entonces, de repente, también el vaquero de la C. Eso es para que tú veas. El vaquero de la C con Eso es para que tú veas el equipazo que tenían los Vaqueros de Bayamón. el esos años. 2022 ese equipo estaba bien duro. Para que tú veas duro. el equipazo que se Y no es tan duro ese equipo que o sea, están en 3 diferentes lugares siendo todos contendores por el campeonato. Así es. Wow. Así de duro estaba ese equipo. Wow, así de duro se impacta el vaquero. Vaqueros tan duros. Sancho, digo, el vaquero de la CEO de Carolina me cogen y ¿entiendes? No, esa gente son, Yo lo acabo de ofender. son nuestros archienemigos. Vaquero de la C. Pero, Ey. hay una realidad. Y obviamente el favorito por la milla extra es el Vaquero. Pero no me gusta regresar al pasado rápido. Pero en el 2023 fue exactamente lo mismo. Fue exactamente lo mismo. Tengo que decirlo porque fue lo mismo. Un equipo que terminó negativo. Un equipo que se enfrentó en primera ronda al que iba a ganar el campeonato. Y se acabó la serie. Obviamente, estaba Fremont, estaba Condit. Y Mike Scott. Y estaba Mike. Miguelito Scott. Miguelito estaba que las metía así. Pero yo creo que tenemos un Carolina Canóvanas tiene un equipo realmente... Si llega... Ya lo dijiste, tú lo dijiste en otro podcast. No hay que volverlo a repetir. Si llega Condit y si llega Chavas. Tú dijiste a todo el mundo, los Gigantes del Acceso son los campeones 2025. Lo dijiste. Lo dijiste. Lo dijiste. Pueden ganar. Ve. Pueden ganar. Mira. Ya que estamos en el tema, conseguir clip. Pueden ganar. Ya que estamos en el tema, mira, para que escuche. Mira. Ahora bien mojados. Ay. Los Piratas de Quebradilla serán campeones del baloncesto superior nacional 2025. No, campeones. Mira esa cámara bien. No, campeones no. A ver, escucha. Campeones. Ahí voy viendo Así de parte. fácil lo dice. Campeones no. Campeones no. Puedo debatir la final. Puedo debatir que sí. Que pueden llegar a la final. Pueden llegar a la final. Y como Debatir. Arecibo. Y a Arecibo le pueden ganar en 4 juegos. O sea que Pirata le puede ganar 4 juegos a Arecibo. Entonces ya no Puede. tenemos a Arecibo campeón de la sección. Ahora tenemos a los Piratas. Unánimemente como lo teníamos, no. Ya ahora Está es bien. Quebradilla. Quebradillas o Arecibo.
No puse ninguno. Pues está bien, pero es que nadie ha dicho eso. Escucha. Y agresivo, son nosotros los que Alaba lo tuyo. Ahí está la diferencia. No venga. Ahí está la más macho diferencia que del porque pergamino. no venga. Ahí Porque está la tú diferencia, no pero- venga. Ahí va lo tuyo. Dame cámara. Pues ya era hora. Mójate. Damas y caballeros, los Piratas de Quebradilla van a ir a la final del baloncesto superior nacional. ¿Contra quién? Ya. ¿Está bien? ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo hoy? ¿Y qué dijiste hoy? Que por lo de Juan Cardona. Ahora no, esto, lo mismo que hiciste tú. Él dijo. ¡Los pergaminos no fallan! Él dijo que los Piratas de Quebradilla ahora sí iban a la final. Ahora dijo que no. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de tuyo y mía? Ay, ¿ves? Lo mismo que te estoy explicando, que yo no ronco con saber del tiempo y del futuro. Así Tú son las y cosas. te acabo de... ¿Se entiende? Ya, acéptala. Pero es que yo estoy diciendo, yo no he dicho nada. Yo te estoy diciendo La gente va a entender. que con lo de Juan Cardona, Mi gente linda que nos ve, ustedes me entienden, mira. ¡Mua! Ustedes me entienden. con lo de Yo lo sé que pasa ustedes es que me la gente está entienden. acostumbrada a que tú te escraches. Pues entonces, que Claro, tú no tienes, definitivo, tú no tienes ningún tipo. definitivo, Tu palabra, definitivo. eso es de esto. ¿Qué dijo eso? Pues no, ok, por lo entonces, contrario. como tú eres el altísimo conocedor del tiempo, cuando Así te soy. escrachas, es doble de brutal, ¿me Está entiendes? bien. Porque los pergaminos no fallan. Y casi no me escracho, así que así es la vida. Así que aguántate, nútrete. ¿Nutrirme de qué? ¿De escrachadera? No me quiero de eso, nutrir. para que sepa. No me quiero nutrir. Nútrete de la verdad, que solo una estaba grabada y te la acabo de dar en la cara. Ahí No, tienes. pero es que yo sabía. Yo no he dicho nada. Yo dije que con, ¿Sabes qué hay? con lo de Juan Cardona, pues Estoy contento. Y saludo a la jefa que está por ahí. Estoy contento. Quebradilla no. Estoy contento. ¿Qué le pasa a él? ¿Se siente bien? Estoy contentísimo El hoy. 5 y 20 y pico se siente bien. Ay, sí, brutal. Brutal me siento. Brutal me siento. Sigue el próximo tema. ¿Terminó este? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en el próximo tema? ¿Terminó? Chequete a ver si Ya, terminó. ya, Pregúntale. ya. Estamos ready, ¿Ya? estamos ready. Ok. Ya. Ok. Pasó un momento, ¿verdad? Ya. Ya. Nos escrachamos. Se siente mejor ahora. Ok. Escrachamos. Estamos activos. Decía que los Gigantes de Carolina le queda contra Mayagüez, le queda contra Guaynabo. Esos son los últimos dos juegos. Guaynabo le queda en la casa de Guaynabo el último juego. Pues le quedan dos juegos nada más a Carolina. No, le quedan creo que 5. ¿O no? Junio. Hay juegos 15 y 14 están ahora mismo, ¿verdad? 15, ¿cómo es? 15 y 15. ¿Cuánto le queda? No sé. Te digo ahora. Es que esta gente no pudo. No. Porque son 34 juegos. Hay juegos en julio, ¿verdad? No. ¿No hay juegos en julio? Ninguno. Le quedan 5 juegos. Le quedan 5 juegos. Porque tienen 14 y 15. Son 29. Son 34. 5 juegos. No. Sí, 5 juegos. 5 juegos le quedan. Pues no sé, porque aquí solamente. Juegan mañana contra Mayagüez. El viernes juegan contra Santurce. También en la C. Ok. Es que estos son. Juegan, mira. O en Santurce. No sé si es en Santurce o... Es que yo creo que no han puesto. Aquí en el post que pusieron en del calendario de los Mira, Gigantes. lo tengo aquí. 18 Indio, que es mañana. Viernes contra los Cangrejeros. Domingo contra Cangrejeros otra vez. Le quedan 2 con Cangrejeros. Ujú. Después le quedan Leones. El 24, martes 24. Y entonces, para que eso no llega hasta el final. El último juego, el de los Mets, si no me equivoco. El último 29 de juego. junio, sí, correcto. El Queda contra 29. Ponce también eso, ok. Es Ponce 1, 2 con Cangrejeros. Mañana Indio y los Mets. Que le quedan par de jueguitos chéveres. Que tienen que ser para probarse. Yo considero que obviamente, y eso lo ha dicho mucha gente, el Gigante debe estar tranquilamente en la cuarta posición porque los Mets siguen perdiendo. Y realmente no hay una amenaza real contra el Gigante. Yo creo que mañana van a clasificar. Pero todavía pueden subir. Sí, no, todavía pueden, pero yo creo que con la victoria de mañana clasifican. Sí. Me refiero, perdón, subir tercero. Subir tercero. claro. Subir tercero todavía pueden, porque están a 2 derrotas de Cagua. Que es buena. Y ayer le le sumaron una, se acercaron más. Si Cagua pierde 2 y antes le da ahora con ganar los últimos 5 que le quedan, pueden subir tercero. Yo creo que George Condi que me escucha, what it is, what it do. What it do, baby. Por favor, papá. No jugaste tantos minutos en Gran Canaria, para mí. Debes estar bastante bien. Necesitamos, mi amor, que vengas a Puerto Rico. A donde tu gente. Por favor. Ok, ese fue para la fanaticada. Ahora háblale a él. No, estoy hablando a él. Él te va a entender. Sí. Pues perfecto. Si no a él, le dije, mi amor, Perfecto. que no había jugado tanto en Gran Canaria,
Que no debe estar tan desgastado. No, perfecto, pero me refiero que él te entiende el español. Lo que acabas de decir. Ah, no, sí, él es pana. Condi de ahí de Villa Carolina. Por eso te digo, tienes que decirle ahora, yo, what's up, Condi, y decírselo a él para que te escuche y te entienda todas las palabras que tienes que decirle a él. What it do, Mr. George Condit. We need you, baby. There you go. I know Warzone and Call of Duty is good, but we need you to come over here to Carolina. The Calentone needs To you. the Calentone. ASAP. We need you ASAP. Because if not, we're appreciated. We're appreciated. We are very, very, very appreciated. Very appreciated. And we don't want to lose against los vaqueros. Eso es lo último que voy a decir. Ya, viste, entonces ahora sacamos eso, se lo envías y yo seguro que va a venir. Ya está. We're not appreciated. George County appreciated if you don't come. Eso es lo que hay. Anyways. Leones o los Atléticos para esa cuarta posición, Jesús Quintana. Pero como el tercer podcast consecutivo, te digo, sigo firme a mi contestación. A Arecibo le quedan 4 juegos. A los Atléticos le quedan 4 juegos. Le quedan 2 juegos contra Arecibo y 2 contra los Santeros. A Ponce le quedan... Pero Ponce está más apretado todavía. Porque a Ponce le quedan 2 con los Vaqueros. 1 contra los Mets. Que más o menos Vamos a ver. es machable. 1 contra los Gigantes. Y después los 2 equipos. Oso, que eso me los gano nosotros 3 y 2 más. Nos ganamos los Osos. Y los Santeros, que tú puedes ser tu centro. Y nos ganamos a esa gente. 2 con Vaqueros, 1 con Mets, 1 con los Gigantes, 1 con los Santeros y 1 con los Osos. Pero los Santeros con Iván Gandía metido 38, un peligro. Qué duro está Gandía. El tipo está bien duro. ¿Qué tú crees? Mano, no he visto los schedules. De no esos había- 4 juegos, de esos 4 juegos de los Atléticos, 2 contra Arecibo y 2 contra los Santeros, ¿cuántos ganan? ¿Cuánto tú crees que van a ganar? Se pueden ir 3, te pueden ir 3 y 1. 3 y 1. Se pueden ir 3 y 1. Pierden los 2 con Arecibo y le ganan 1 a los Santeros. Exacto, le ganan los 2 de Santero y pierden 1 con Arecibo. Y pierden 1 con Arecibo. Sí. Y Pero entonces Ponce, el de Ponce está bien apretado. A los Mets le ganan. a los Mets le ganan. A los Osos muy le ganan. Se supone, pero Y los Santeros le ganan Los también. Osos de vez en cuando hacen 2 Bueno, aviñazos. sí. Ese es nuestro último juego del season. Contra Leones. Si queremos irnos a un último jueguito con una victoria, pues depende de cómo salgan a jugar. Obviamente, 2, 3, 4, 5, 6 le faltan a Ponce y 4 a los Atléticos. ¿Y están a cuánto los Atléticos abajo de Los Atléticos están... concepto? ¿Cuánto necesita perder Ponce para que entre? Los Atléticos están ahora mismo... O sea, Ponce están a 2 juegos. Están ¿A los 2 Atléticos juegos? de Ponce. 2 juegos. A 2 juegos. Ok, que si pierden uno los Atléticos están a 3. Están a 3. Que tendrían que perder Ponce mínimo 3. Mínimo 3 de ellos. 3 de ellos y me dijiste que es... 2 10. vaqueros... Que No, yo ahí puse está- 3 a ganar. Puse 3 a ganar que Santeros, Mets y Oso. Lo puse a ganar a los Leones ahí. Santeros Melloso, entonces Son le 3. quedan Vaqueros por 2 y los Gigantes. 2 derrotas y una y día. Si Gigantes... Se supone que los Gigantes ganen. Se supone. O sea, serían 3 y 3 los últimos juegos. Y estos 3 y 1. Empate en récord, tú dices. ¿Quién ganó la serie? Hay que buscar eso. Hay que buscar eso. ¿Quién ganó la Porque puede haber un serie? empate ahí para... Porque no hay, ahora no hay juego de reto que valga. Sí, ahora es... Ahora es... ¿Me entiendes? Ahora es... Nos fuimos... Hay que ver eso. Yo entiendo que los Leones Sí, deben seguir... Yo tengo a los Leones. Para los Leones, entonces cruzan en primera ronda por ahora con Mayagüez. Hey. Hay que ver. Pero venimos con un problema bien chévere con eso, con los verdaderos pergaminos y Pero la te dije vuelta. ya, me quedo igual. Creo que es Ponce, pero me encantaría que fuera San Germán. Jesús Quintana, antes de irnos, obviamente el BCN ha sido este año... Ajá. ¿Consideras que ha sido mejor temporada que la del año pasado? Wow. Eso también vamos a hablarlo ya un Es que yo poquito más creo... al final, pero... Es que yo creo que la semana pasada... La temporada pasada trajo más sorpresa. Como que fue en contra de... O sea, hubo muchos pronósticos que se fueron, ¿me entiendes? Ya. Ajustes. Esta ha sido bastante acertada. Ya. So, si la hace mejor, no sé. Pero como que ha sido bastante... O sea, Bayamón está donde Donde se sabíamos supone iba a estar que está. Bayamón. Santurce se esperaba que estuviese en este mismo season. Cagua repitiendo otra vez su misma fórmula.
Sí, yo creo que realmente no sé si es mejor que el año pasado por el factor sorpresa. Ya. Pero también tiene que ver los playoffs. Claro. O sea, cuando llegamos a playoffs, dependiendo ahí, y si hay sorpresa de que el vaquero caiga en primera ronda o una cosa así, como que, ¿me entiendes? Como que ahí que yo digo, wow, estuvo mejor que el año pasado, ¿me entiendes? So, no sé. Eso vamos a hablarlo en ese programa final. Vamos a Pero hablar por de- el momento fue bastante acertada. Siento Ya. que el año pasado hubo sorpresas, ¿me entiendes? Un Santurce fuera de playoff. Claro. ¿Me entiendes? Que no. El vaquero como jugó el año pasado. Ves que los headlines fueron como que, bro, esto, si tú me hubieses preguntado esto antes del season, yo no lo veía que pasara así. Ya. Pero este año como que realmente Y al todo- final del día que lo escribió yo que nadie venía ganaron el campeonato. Exacto. Por eso digo que como que realmente como te pones Fue a ver más la emocionante historia- el año pasado, Cuando hasta el ves la momento. historia de como que, ok, se supone que la temporada 2024 fuera esto y fue con el completo opuesto. Ya. La de 25 va como se supone que nosotros pensamos. O sea, está yendo como todo el mundo pensó que iba a ser. Ya está. Me parece espectacular tu ¿Viste? tu contestación. ¿Viste? Yo creo que estos playoffs van a estar muy, muy buenos. Y van a haber muchas sorpresas en estos playoffs. Eso es lo que yo espero. Equipos que tú pensabas que esta gente va a ganar esto, se van a quedar. Y vengo con la verdadera información de los pergaminos en ese programa que vayamos Según a hacer. Corti es Mayagüez y Cagua a la final. No, Lo yo, no- dice, yo- ya. yo nunca he dicho eso. No, dice sorpresa así. De No, no, repente tampoco así, Después tampoco. Mayagüez Cagua a la final. ¿Tú te imaginas? Y ¿Te Cagua, imaginas? la gente Güey, dice que Ya, Cagua tienes que repite. jalar para Mayagüez para una final. La gente dice que Cagua repite. Vamos a Oye, ver. no es lo que era. Yo te lo he dicho desde el No es lo que era, no es lo que era. Pero nada, Corillo, como siempre, agradecido de todos ustedes por estar aquí en Corti de Show. Recuerda, martes y jueves a las 7 tiene citas con Jesús Quintana y conmigo para hablar de la verdadera grasa del BCN. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Jesús Quintana PR en Instagram, Corti_PR y en todas las plataformas Puerto Rico Sports Nation. Suscríbete a este canal, dale like, compártelo, dale a la campanita. Que mira, Gratis. gratis. Y seguimos rompiendo. Así que, Corillo, como siempre, Jesús Quintana, Corti. Este es Corti de Show. Nos vemos la próxima.